en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. El enemigo caerá vencido ante tus pies. Toda lucha con toda prueba tú podrás vencer. Ferviente con toda tu mente y tu corazón. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero darle a conocer un tema sobre el anticristo. ¿Cuál es el término del diccionario bíblico sobre el anticristo? Y esto da a conocer el anticristo Este término es usado solamente por Juan en sus dos primeras epístolas, aunque hay mención de él en otros pasajes de las Escrituras bajo otros nombres. En el libro de Génesis nos da a entender en cuanto a la primera vez que hace aparición lo que nosotros conocemos como la serpiente antigua. En el libro de Juan da a entender cómo Juan en el libro de Revelaciones da a entender en cuanto a una serpiente que va a ser apresada durante 1000 años. En el libro de Génesis capítulo 2 da a conocer sobre la serpiente, que era más astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Dice Génesis capítulo 3 verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. En el verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis. Verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es la forma inicialmente como se da a conocer aquella serpiente antigua. La serpiente antigua que había hecho Jehová Dios, que era más astuta que todos los animales del campo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el término de anticristo nos da a conocer aquí, el término significa a la vez que se supone que a la vez que se opone a Cristo y que usurpa su lugar. En el libro de Juan nos da a entender sobre al momento de que ya hay una desobediencia de parte de los hombres, en cuanto a esto empiezan a comer del fruto prohibido, y cómo al momento de que Adán y Eva desobedecen el mandato de que le había dicho Jehová Dios, esto tentado por la serpiente, que era más astuta que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, engañando a Adán y a Eva. Y como al momento de que entra la desobediencia de los hombres, esto en tentación por la serpiente antigua, da a entender en cómo al momento se hace necesario un Mesías, en cuanto dé la dirección a los hombres para tener reconciliación con el Dios creador y con el hombre. Nos da aquí a Apocalipsis
capítulo 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ató por 1000 años. Aquí nos da a entender en el libro de Revelaciones cómo Juan, estando en la isla de Palmos, esto en Grecia, tiene una serie de sucesos en cuanto estando a preso, y en ello se le era importante cómo se le aducía una serie de revelaciones en cuanto al discípulo amado y cómo era necesario de que Juan fuera escogido para ello. El Señor Jesús, desde el momento de que hace expiación y desciende sobre los hombres el Espíritu Santo, inmediatamente se le da toda autoridad y toda potestad para que en su nombre se le dé vista al ciego y se le dé predique el año agradable. Y al momento de que Juan por entendido la orden del Señor Jesús, en cuanto a ir y predicar el Evangelio, el que creyere fuera bautizado sería salvo, y el que no creyere sería condenado. Y está el momento que sale de Jerusalén de Israel hasta los orientes del norte, del oriente. Este al momento se encuentra con una serie de sucesos, igual que muchos de sus discípulos, en cuanto se oponía a lo que era la doctrina del Señor, la doctrina de Cristo. Por eso nos da a conocer aquí en el libro de Revelaciones, en cuanto estando él en la isla de Palmos, se le viene una serie de sucesos para que esto lo puedan ser escrito y conocidos a aquellas personas que estaban en el entorno, y cómo era necesario que después de que se le había dado ya la libertad al cristianismo de poder predicar el año agradable, esto estando como posesión en aquel entonces Roma. Entonces nos dice aquí, capítulo 20, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos por 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué el Señor está permitiendo que nuevamente Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el que nos dice el libro de Génesis que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho del huerto y que había engañado a Adán y a Eva, porque nuevamente está permitiendo que salga del abismo? Es porque nos están dando a entender de que la misericordia de Dios es para con todos, y su paciencia es eterna, por ende no quiere que nadie perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero en cuanto al maligno, se le ha dictado una sentencia de aprehensión, y aquí nos lo da a conocer en el libro de Revelaciones. En cuanto nos da a conocer en el verso 1, el capítulo 20 de Apocalipsis: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya puede ser cualquiera de los ángeles, ya puede ser Gabriel, ya puede ser Miguel, ya puede ser Rafael o Sariel, cualquiera de los ángeles que son jefes de millares. Puede el Señor darle la orden para apresar al que nos da a conocer en el verso 2. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego nos da a conocer en el verso 3. Y arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y es como la manera que nos da a entender en cómo aquí se le da a conocer al maligno acerca de su sentencia, y cómo al momento de que al igual como la misericordia de Dios tan grande y no quieren que nadie perezca, igualmente va a ser nuevamente libre pero nos da a conocer que nuevamente va a salir a engañar a los hombres, donde nos dice en el verso 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. En cuanto a la marca de la bestia, hay donde van a conocer sobre un sello en cuanto a ello, pero eso ocurre al término del momento de que nos dice en el libro de Corintios que con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá el Señor de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros, los que hemos quedado juntamente con Él,
seremos transformados, llevados a la diestra de Dios Padre. Ese es el momento del arrebatamiento que nos da a conocer. Entonces, ¿qué nos dice aquí sobre el anticristo? Donde dice, un anticristo, con respecto a lo primero, ha surgido muchos anticristos. En cambio, el anticristo viene en 1 Juan 2:18. El anticristo final niega al Padre y al Hijo. ¿Qué nos da a conocer sobre el anticristo? El anticristo es una persona que nos da a conocer aquí como una persona que va a negar totalmente la doctrina del Señor Jesús, y en ello nos da a entender en cuanto al significado del anticristo. Igualmente el libro de Revelaciones habla sobre el falso profeta y cómo en ello se va a levantar una, eh, una, una, una resistencia de parte del anticristo, en la parte del anticristo. Esto al momento de que, ya sabiendo la sentencia, la serpiente antigua, en cuanto a la presión de sus 1000 años, y esto es una forma de resistencia que tiene el maligno en cuanto a ello. Isaías dice la escritura que nuevamente saldrá a engañar a los hombres, colocándole los sellos de la bestia. Pero esto va a ocurrir estando, nos dice el mismo libro de Revelaciones, sobre los 144.000 que vamos a estar en los 144.000 que vamos a estar en el cielo. Nos dice aquí el libro capítulo 21 verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y dispuesta como una persona ataviada para su marido. Y es la forma como el Señor nos está dando a entender en cuanto a un cielo y una tierra nueva, que después de que esta serpiente antigua sea apresada y nuevamente se dé libre después de 1000 años, saldrá a engañar a los hombres, pero dentro de esos 1000 años habrá un reinado de parte de Cristo en los hombres, eso después del arrebatamiento. Nos dice en el capítulo 20 verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y es la forma como nos da a entender en cuanto a los 1000 años, que al momento que la serpiente antigua va a ser apresada durante esos 1000 años, va a haber un reinado del Señor Jesús. Y nos dice aquí en el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos son los 1000 años que da a conocer en cuanto van a ver los 1000 años de aprehensión a la serpiente antigua, que nos da a conocer en el libro de Génesis que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho en el huerto. Por tanto, había engañado a la mujer, a Eva, haciéndole comer del fruto prohibido, y posterior a Adán, al hombre, por lo cual vino el castigo de que salieran ellos del huerto del Edén, que la mujer daría con dolores de parto a sus hijos, y al hombre labraría la tierra para el sustento diario. El verso 8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y es la forma como nos da a conocer aquí en cuanto de que después de que ya el Satanás había sido apresado durante esos 1000 años, se le está dando ese espacio, como el Señor no quiere que nadie perezca y que la misericordia de él sea orado para que no sea para siempre. Se da por entender de que Satanás, en el verso 8, nos da a entender en el libro de Revelaciones en cuanto a cómo Juan se le vienen visiones y sueños en la isla de Palmos, estando allí escribiéndolo en el libro de Apocalipsis, verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodaron el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Y es la forma como nos da a entender aquí que el maligno nuevamente va a reunir a ángeles nuevamente que están apresos, los va a reunir junto con sus demonios para dar batalla contra
Cristo, y contra aquellos también que hayan quedado esto en la primera resurrección. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si dos o tres se colocaren de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Mateo capítulo 4 verso 1 nos da a conocer sobre cómo al momento de que el Señor Jesús ya había enfrentado por primera vez en físico frente a frente a esa serpiente antigua, que nos da a conocer en el libro de Génesis que era más astuto que todos los animales del campo, y que en el libro de Revelaciones nos da a entender como la serpiente antigua, Satanás, el diablo, en cuanto al anticristo. Capítulo 4 verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches. Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y es la forma como se enfrenta por primera vez directamente y en físico el maligno, no con espada, sino nuevamente con el engaño y con la mentira, con las que nos da a conocer en el libro Revelaciones, que saldrá nuevamente de la aprehensión y engañará nuevamente a los hombres. Y es la forma como el maligno actúa, engañando a los hombres. En el caso del Señor Jesús, como él fue tentado durante los 40 días en el desierto, enfrentándolo en físico a él, dándole, nos dice el verso 4 de Mateo 4, y nos dice: pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Verso 5, entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Y es la forma como nuevamente insiste el maligno en cuanto a querer derrocar. Ya el Señor sabía, en cuanto que el Espíritu de Jehová abandona a los hombres al momento que estos desobedecen. Ya lo había hecho por primera vez al momento que nos dice el libro de Génesis capítulo 6, que nos dice: por tanto el hombre solo es carne, y entre tanto mi espíritu contenderá con él solamente hasta 120 años. Nos dice el salmista David que no permitiera que su Espíritu Santo le abandonara. Como al momento el Señor, como en el Antiguo Testamento en el caso de Sansón, en el cual viene el Espíritu de Jehová sobre él y este derrota a los mil filisteos. En el caso de cómo al momento del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, desciende sobre el grupo de apóstoles y quienes estaban todos juntos unánimes reunidos, y de repente un viento recio, quien cada uno es bautizado en su propia lengua, por lo cual vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede abandonar, y el Señor lo sabía, y el maligno también lo sabe, y va a intentar por cualquier modo que el Espíritu Santo se contrita con el hombre, por tanto lo abandone. Y es la forma como nosotros podemos resistir al maligno, en cómo el Señor, llevado por el Espíritu, fue llevado al desierto, y cómo él, mediante que el Espíritu del Señor estaba sobre él, pudo superar esos obstáculos en físico delante del maligno, en que nos da a conocer como la serpiente antigua en el libro de Revelaciones, como el diablo, Satanás, y quien puede ser también el anticristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos por este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te pedimos, rogamos que tu Espíritu Santo no nos abandone,
y que en todo lo que hagamos, Señor, te rogamos que sea emprendiendo con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si dos o tres se colocaban de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, el nombre del Hijo, de cierto digo que se dará, para el nombre de Jesús. Tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. No permita que tu Espíritu Santo nos abandone. Oramos y velamos para no caer en la tentación. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, te damos. Y tan setere bequendo sotorobonco quitiera beque. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, poderoso Señor, Dios de Israel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.